El verano que cumplí 18 años, cargué a una persona sobre mi espalda. No es que yo quisiera, fue una orden del señor García, mi tutor. El señor García enseñaba matemáticas. Llevaba unas gafas de montura dorada y los cristales siempre estaban cubiertos por una fina capa de polvo de tiza. Cuando miraba a la gente, solía hacerlo por encima de la montura. Aquella tarde después de clase, nos llamó a Sofía y a mí a su despacho. El señor García, mirándome por encima de sus gafas, me dijo: Javier, la señorita Sofía tiene dificultades para caminar. A partir de mañana te encargarás de llevarla a cuestas para entrar y salir de clase. Sofía estaba sentada en una silla de madera en un rincón del despacho. Tenía la cabeza gacha, las dos piernas juntas. Su pierna izquierda era notablemente más delgada que la derecha, con el tobillo torcido hacia un lado como un almendro joven doblado por el viento. No me miró. Sus dedos retorcían las asas de su mochila con tanta fuerza que los nudillos se le habían quedado blancos. El señor García añadió: «Y si necesita ir al servicio también la llevas». Me quedé de piedra un momento. El señor García se quitó las gafas para limpiarlas. «El instituto no tiene instalaciones adaptadas», dijo. «A las chicas les resultaría incómodo llevarla, y de los chicos tú eres el más fuerte». En aquella época era verdad que yo era fuerte. En casa teníamos una pequeña finca de olivos. Desde niño mi rutina después de la escuela era recoger hierba para los cerdos, acarrear agua para regar el huerto. A los 13 años ya podía levantar un saco de abono de 50 kilos. A los 15, si mi padre se emborrachaba en la taberna del pueblo, podía cargarlo a la espalda y llevarlo a casa. Ningún chico de mi clase me había ganado nunca a un pulso, por eso el señor García me eligió. Supongo que para él aquello no era más que cargar otro saco de aceitunas. Dije: «De acuerdo». Sofía no levantó la cabeza en ningún momento. Las puntas de sus orejas estaban tan rojas que parecía que iban a sangrar. Al salir del despacho me giré para mirar. Ella seguía sentada en la misma silla. El sol del atardecer entraba por la ventana envolviéndola en una luz anaranjada. Su sombra se proyectaba en el suelo, delgada y alargada, con la forma de una sola pierna. Aquel año cursábamos primero de bachillerato. Desde entonces llevé a Sofía a cuestas durante 3 años. A las 6:30 de la mañana llegaba al instituto en mi moto. Su abuelo la traía hasta la puerta en una furgoneta vieja y destartalada. Yo la bajaba de la furgoneta y la cargaba sobre mi espalda hasta el aula. Su sitio estaba en la 5ª fila junto a la ventana. Cuando la dejaba en su silla decía: «Gracias». Su voz era muy suave como el viento del invierno colándose por la rendija de una puerta. Sus manos se apoyaban en mis hombros tan ligeras que apenas sentía su peso. Después de las 2 primeras clases había un recreo. Todo el instituto estaba en el patio. En el aula solo quedábamos ella y yo. Cuando necesitaba ir al servicio, me llamaba en voz baja Javier. Su voz seguía siendo igual de suave, como si temiera que alguien la oyera. Yo me agachaba y ella se subía a mi espalda. Sus brazos rodeaban mi cuello, su aliento cálido en mi nuca. La llevaba a través del pasillo vacío. El pasillo era largo con las puertas de las aulas cerradas. Desde el patio exterior llegaba el sonido de la música de la radio. El servicio era de los antiguos, de los de agacharse, con un escalón en la entrada. La dejaba en la puerta y ella se apoyaba en el marco para entrar despacio. Yo esperaba fuera. La música del patio seguía sonando. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Cuando salía volvía a agacharme, ella se subía y yo la llevaba de vuelta. El pasillo seguía vacío. El sol entraba por las ventanas proyectando cuadrados de luz en el suelo. Por la tarde otra vez. 2 veces al día, a veces 3. 5 días a la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año, durante 3 años. Cuando se apoyaba en mi espalda, podía sentir los latidos de su corazón. A través de la fina tela del uniforme, uno tras otro, como un pajarito atrapado en la palma de una mano. Su pelo olía a jabón. No a champú, sino a ese jabón de pastilla antiguo tipo lagarto. Un olor limpio, casi amargo. Idéntico al que usaba mi madre para lavar la ropa. A veces apoyaba la barbilla en mi hombro, muy, muy suavemente. Creía que no me daba cuenta, pero sí lo sentía. Su barbilla era afilada como una aceituna verde sin madurar.
cuando lo hacía, mi espalda se tensaba y ralentizaba el paso. Apenas hablábamos, no porque no quisiéramos, sino porque no sabíamos qué decir. Una vez cayó un chaparrón de verano. La ventana del pasillo estaba abierta y la lluvia había mojado una parte del suelo. Al pasar por allí con ella a cuestas, resbalé y me tambaleé hacia adelante. Sus brazos se aferraron a mi cuello con una fuerza increíble. Como un náufrago que se agarra a un madero, sus delgados brazos me rodearon con desesperación y su cara se hundió en mi nuca. Pude sentir el temblor de sus pestañas. Me estabilicé. No pasa nada, le susurré, pero el sonido del viento y la lluvia se tragó mis palabras. No pasa nada, repetí. Sus manos se relajaron lentamente. Qué susto, dijo. Tranquila, no pasa nada, contesté. Y seguimos caminando. En el invierno de segundo de bachillerato, el abuelo de Sofía tuvo un accidente. El anciano iba con su furgoneta a buscar pienso cuando un camión de grava lo arrolló en la carretera nacional. Murió en el acto. La noticia llegó el lunes por la mañana. Sofía no vino a clase. El señor García, de pie en la tarima, permaneció en silencio durante un largo rato. La tiza que sostenía en la mano se partió en dos. El abuelo de vuestra compañera Sofía ha fallecido, dijo. El aula se quedó en silencio. Fuera, las jacarandas estaban desnudas, sus ramas cubiertas por una capa de escarcha blanca. Aquel invierno fue excepcionalmente frío. Esa tarde, al salir de clase, conduje mi moto durante 40 minutos hasta encontrar la casa de Sofía. Vivía en un callejón en las afueras del pueblo. La casa era de ladrillo rojo de una sola planta. En la puerta se apilaban sacos de carbón y una furgoneta sin ruedas. Había una higuera enorme en la entrada, con la corteza agrietada y las ramas escasas. Me quedé en la puerta. Oí llantos dentro. No era Sofía, eran varias señoras mayores. Sus lamentos se mezclaban con «¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo has podido irte así?» No entré. Me quedé en la puerta mucho tiempo, hasta que oscureció y las farolas se encendieron parpadeando. Luego volví a casa en moto. Durante todo el camino, la cadena de la moto hacía un ruido metálico. El viento frío se colaba por mi cuello, helándome hasta los huesos. Al día siguiente, Sofía volvió a clase. Llevaba un lazo negro en el brazo. Tenía los ojos hinchados como huevos de codorniz. Su madre la trajo en la misma furgoneta. Era la furgoneta que antes conducía su abuelo. Del llavero todavía colgaba un rosario descolorido de la Virgen del Rocío. El plástico del manillar estaba desgastado y brillante. Su madre era mucho mayor que la mía. Tenía la mitad del pelo blanco y la espalda encorvada. Al bajar de la furgoneta tuvo que apoyarse en la puerta para poder mantenerse en pie. Cargué a Sofía. Se sentía aún más ligera que antes, como una rama seca. Sus brazos rodearon mi cuello helados. Podía sentir cómo temblaba. Al cruzar la puerta del instituto habló de repente. Su voz ahogada contra mi espalda sonaba lejana. Javier, dijo, mi abuelo se ha ido. Me detuve un instante, como si hubiera pisado un hoyo invisible. Ella no dijo nada más. Seguí caminando. El pasillo era largo. Aún no había sonado el timbre para la primera hora. Desde las aulas llegaba el murmullo de los alumnos, recitando seguramente algún poema de Machado para la clase de literatura caminante. No hay camino, se hace camino al andar. Cuando la dejé en su asiento, vi cómo sus lágrimas caían en silencio, goteando sobre las vetas de la mesa de madera. Sus lágrimas estaban calientes. Al caer sobre la madera, dejaban un pequeño punto oscuro. Me agaché y la miré desde abajo. Tenía los ojos y la punta de la nariz rojos. Las lágrimas resbalaban por su barbilla y caían sobre la cremallera de su uniforme una tras otra, como las cuentas de un rosario roto. A partir de ahora yo te llevaré, le dije. Me miró con los ojos todavía llenos de lágrimas. Luego asintió. Muy levemente, como una hoja mecida por el viento. Desde entonces, cada día conducía 40 minutos en moto hasta su casa. La sacaba en brazos de aquella casa baja, la sentaba en el asiento trasero y conducía otros 40 minutos hasta el instituto. Después de clase, la llevaba de vuelta. Su madre me esperaba en la esquina del callejón con un pañuelo de flores apretado en la mano. Cuando nos veía llegar, se guardaba el pañuelo en el bolsillo y se acercaba para ayudarla. Su madre nunca lloraba, pero sus ojos siempre estaban rojos como si tuviera arena. Una vez la vi darse la vuelta y sus hombros temblaban ligeramente.
En aquellos 3 años las palabras que Sofía y yo cruzamos probablemente no llegaron a 100 frases. Pero el peso de sus manos en mis hombros, el calor de su espalda contra la mía, el ritmo de su respiración en mi nuca. Lo recuerdo todo. Como un libro de texto gastado, cada doblez de cada página está grabado en mi memoria. Una vez después de los exámenes finales, todo el mundo estaba relajado. La llevaba a cuestas por el pasillo cuando nos cruzamos con unos compañeros. Bromearon. Javier, eres su taxi particular. Antes de que yo pudiera decir nada, ella susurró desde mi espalda: no es un taxi, es un autobús turístico. Todos se rieron. Sentí su cara pegada a mi nuca caliente. Probablemente estaba sonrojada por la vergüenza de haber dicho aquello. Aquel verano fue especialmente caluroso. El ventilador del techo del aula giraba sin parar, pero el aire que movía era caliente. Cuando la llevaba a menudo giraba un poco la cara para que su sudor no me cayera encima. Pero a mí no me importaba. Su sudor tenía un ligero sabor salado mezclado con el olor a jabón lagarto. Con el tiempo ese olor llegó a transmitirme una extraña sensación de calma. Una vez estornudé mientras la llevaba. Desde mi espalda me dijo: «¿Estás resfriado?» No respondí. «Deberías tomar eso. Frenadol». En ese momento, no entendí lo que decía. Luego me di cuenta de que era un anuncio de la tele. «O mejor ve al médico», añadió. «Mi madre siempre va al centro de salud del pueblo». «¿De verdad que no estoy resfriado?», insistí. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo: «Si te pones enfermo, ¿quién me va a llevar?». «Te llevaré igual», le dije. Volvió a guardar silencio. Después de un largo rato dijo: «Eres muy raro». No supe qué quería decir con raro, si era en el buen sentido o en el malo. No pregunté. La selectividad de aquel año fue en julio, un mes terriblemente caluroso. La tarde del último examen saqué a Sofía del centro a cuestas. El patio estaba cubierto de libros y apuntes rotos, una alfombra blanca que parecía una nevada. Alguien gritaba: «Estamos libres», otros se abrazaban llorando, otros hacían aviones de papel con las octavillas de las academias y los lanzaban desde los pisos de arriba. La llevé a través de aquella lluvia de papel. Sus brazos rodeaban mi cuello un poco más apretados que de costumbre. Al llegar a la puerta del instituto dijo Javier: «Bájame un momento». Me agaché, y ella, apoyándose en mis hombros, se puso de pie lentamente. Se apoyó en la pared de la conserjería y levantó la cabeza para mirarme. El sol estaba a su espalda dibujando un halo dorado alrededor de su silueta, como la aureola de los santos en las iglesias. «Javier, gracias por estos 3 años», dijo. «De nada. No tengo nada que darte. No hace falta que me des nada». Bajó la vista hacia la punta de sus pies. Su pie izquierdo seguía torcido como aquel almendro doblado por el viento. El sol iluminaba su falda blanca de uniforme que el viento levantaba y dejaba caer suavemente. «Me voy a Madrid a operarme», dijo. «Mi madre dice que en el Hospital La Paz hay un médico que puede arreglarme la pierna. Si me curo podré caminar sola». «Eso es genial», dije. Asintió. Luego extendió la mano. Su mano era pequeña, de nudillos finos, con una fina capa de sudor en la palma. Se la cogí. Su mano temblaba ligeramente en la mía, como un gorrión que acaba de aprender a volar. «Javier, cuando mi pierna esté curada volveré a buscarte». «Vale», dije. Sonrió. Fue la sonrisa más abierta que le vi en 3 años. No una sonrisa tímida, sino de esas que iluminan toda la cara. Sus ojos se curvaron, 2 hoyuelos aparecieron en sus mejillas e incluso las puntas de sus orejas se pusieron rojas. El conserje asomó la cabeza por la ventanilla, nos miró y volvió a esconderse con una sonrisa cómplice. Soltó mi mano. Volví a agacharme y ella se subió a mi espalda. Apoyó la barbilla en mi hombro, pero esta vez no con ligereza. La apoyó con todo su peso, como si todas las palabras no dichas estuvieran contenidas en esa barbilla, pesadas y densas. La furgoneta de su madre estaba aparcada en la puerta. El rosario del manillar había perdido aún más color. La ayudé a subir. Se giró para mirarme. El motor arrancó y el traqueteo hizo temblar el suelo. Me saludó con la mano. Yo también la saludé. Su mano permaneció en el aire mucho tiempo hasta que la furgoneta dobló la esquina. Entonces bajé la mía. Aquel año cumplí 18. Salieron los resultados de la selectividad. La nota no fue buena, solo me daba para entrar en algunos ciclos de formación profesional en el sur.
Mi padre me dijo que estudiara un año más para intentarlo de nuevo. Dije que no. Mi padre se pasó la noche fumando, el cenicero se desbordaba. A la mañana siguiente me dijo, pues entonces aprende un oficio. Me fui a Sevilla. Trabajé como operario en una fábrica de electrónica, acarreé vigas de acero en la construcción, clasifiqué paquetes en una empresa de mensajería. Más tarde, un maestro mayor me enseñó fontanería y electricidad. Saqué el carné de instalador autorizado y poco a poco me convertí en un profesional autónomo de reformas. Ganaba unos 120 euros al día sin incluir comida ni alojamiento. En 22 años cambié de trabajo más de 10 veces, alquilé habitaciones en más de una docena de pisos compartidos. Los números en mi cuenta bancaria subían y bajaban, bajaban y subían. Mi padre falleció, cáncer de hígado. Desde el diagnóstico hasta su muerte no pasaron ni 4 meses. Antes de morir me cogió la mano y me dijo, Javier, búscate una buena chica y cásate. Tu madre se va a quedar muy sola. Asentí. Cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Mi madre vive sola en la casa del pueblo. Vuelvo una vez al año por Navidad y le doy algo de dinero. Ella siempre lo rechaza. Ganar dinero fuera es muy duro. Yo se lo meto en el bolsillo a la fuerza. Ella lo guarda para coserme los botones de las camisas o remendar los agujeros de mis vaqueros. Toda la ropa de mi armario tiene sus remiendos. En esos 22 años no volví a ver a Sofía, bueno, no del todo. Un año volviendo a casa por Navidad, me encontré en la plaza del pueblo con Carlos, un antiguo compañero del instituto. Había engordado su barriga, tensaba el polo. Tenía un puesto de chorizos a la brasa en la plaza. Charlamos un rato junto a su puesto. ¿Te acuerdas de Sofía?, me preguntó. Esa chica que llevaste a cuestas 3 años. Sí me acuerdo, dije. Pues he oído que la operaron en Madrid y le curaron la pierna. Luego fue a la universidad, hizo un máster y ahora es una pez gordo. Creo que es directora general de una empresa de tecnología o algo así. Manda sobre cientos de personas. Me alegro por ella, dije. Carlos me miró como si quisiera decir algo más, pero al final no lo hizo. Me puso un chorizo recién hecho en la mano. Toma, te invito. Más tarde otra vez estaba comprando en la tienda del pueblo y en la tele daban las noticias. Una imagen fugaz me hizo ver su rostro. El titular decía, Sofía Martín, la nueva promesa tecnológica, lidera una empresa valorada en más de 1.000 millones de euros. En la pantalla llevaba un traje de chaqueta de color gris claro. Estaba de pie frente a un gran auditorio con un puntero láser en la mano, dando una presentación. Llevaba el pelo rizado cayéndole sobre los hombros y dejando ver un cuello muy blanco. Detrás de ella, una pantalla de proyección gigante mostraba un sinfín de números y gráficos. Dejé la botella de aceite que tenía en la mano y me quedé mirando un buen rato. Sus piernas estaban rectas. Las dos juntas, calzando unos zapatos negros de tacón bajo. Se mantenía muy firme. Llevaba un maquillaje discreto. Las cejas perfectamente perfiladas, un toque de color en los labios. Al terminar una frase sonrió. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. El hoyuelo derecho seguía allí, idéntico a su sonrisa en la puerta del instituto a los 18 años. La noticia cambió. Me quedé parado en la puerta de la tienda un rato. El dueño me preguntó, «Oye, chaval, ¿quieres el aceite o no?» Entonces volví en mí. Aquel año cumplí 40. Tenía algo de dinero ahorrado en el banco. Ni mucho ni poco, lo justo para comprar un pequeño terreno cerca de la casa de mi madre. Mi madre me había presentado a varias mujeres. Una cajera de supermercado, una operaria de fábrica, otra que vendía en el mercado. Tuvimos algunas citas, comimos juntos, hablamos de nuestras familias y, nada. No es que no les gustara una de ellas, maestra de guardería, era encantadora. Hablaba en voz baja y al comer apartaba la cebolla que no le gustaba al borde del plato. Salimos durante 3 meses. La llevé en moto a la playa, a ver la Giralda, a pasear por el parque de María Luisa. Me preguntó, Javier, ¿hay alguien en tu corazón a quien no puedes olvidar? No respondí. No importa, no hace falta que contestes, dijo. Más tarde se casó con otro. Me mandó una invitación de boda. No fui, pero le envié 100 euros en un sobre con un amigo. No sé si fue suficiente. No es que no pensara en casarme. Es que ese lugar en mi corazón siempre ha estado vacío, como si a la pared de una casa vieja le faltara un ladrillo. El viento se cuela por el hueco silbando, ni se puede arreglar, ni tengo ganas de hacerlo.
Esta primavera el jefe de la cuadrilla con la que trabajaba se jubiló. Dijo que estaba mayor, que ya no aguantaba el ritmo. Sus hijos vivían en el extranjero y se iba a Canadá a vivir con su hija. El día que se disolvió la cuadrilla, el jefe nos invitó a todos a cenar a un bar de tapas. Pedimos 12 platos, nos bebimos 2 cajas de cerveza. Todos terminamos con la cara roja, dándonos palmaditas en la espalda y diciendo: «Tenemos que vernos». Pero yo sabía que, en cuanto saliéramos por esa puerta, no volveríamos a contactar. Pasé medio mes en mi habitación alquilada, en un barrio obrero de Sevilla. Cada día iba a una rotonda donde se reúnen los jornaleros esperando trabajo. Me juntaba con un grupo de hombres de 40 y 50 años. Iba antes de que amaneciera por miedo a quedarme sin sitio. Nos sentábamos en cuclillas en la acera con nuestras cajas de herramientas al lado, esperando a que viniera un capataz a elegir gente. A veces esperabas hasta mediodía y nadie te llamaba. Entonces recogías tus cosas y te volvías a casa, un día perdido. Al quinto día de estar allí, vino un capataz. Dijo que una empresa necesitaba una revisión de fontanería y electricidad en una nave industrial nueva. Buscaban trabajadores temporales. 150 euros al día, un mes de trabajo. Me apunté. La empresa se llamaba Aurum Tech. La nave de Aurum Tech estaba en un parque tecnológico a las afueras de Madrid. Un edificio de 6 plantas de fachada gris y blanca. En la entrada, una gran placa de piedra con el nombre de la empresa. Al entrar, el guardia de seguridad me miró de arriba abajo. Me hizo cambiar mi DNI por una tarjeta de visitante, ponerme un casco y un chaleco reflectante. Todo obligatorio. En la casilla de motivo de la visita escribí revisión técnica. El guardia me dejó pasar. Trabajé en Aurum 2 semanas. Mi tarea era revisar el cableado, las tuberías, cambiar válvulas viejas. No había muchas luces rotas, pero el sistema de fontanería tenía problemas. La presión del agua era inestable en los baños de varias plantas. Fui solucionando los problemas uno por uno. Las llaves inglesas y los destornilladores de mi caja de herramientas se desgastaron. A mediodía, comíamos en el comedor de la empresa, pasando la tarjeta de identificación. Un menú de 8 euros, 3 platos y sopa, pan ilimitado. Al 10º día de trabajo, el capataz, el viejo Chencho, vino a buscarme. Con un cigarrillo en la boca, se agachó junto a la sala de ascensores y me dijo: «Javier, estás haciendo un buen trabajo. El cliente dice que quiere contratar a alguien fijo para el mantenimiento. 2.000 euros al mes con seguro y todo. Me han preguntado si conocía a alguien bueno. Te he recomendado a ti». Guardé mis herramientas. «De acuerdo», dije, «pues mañana vas a Recursos Humanos para una entrevista». «Es solo un trámite», dijo Chencho. Al día siguiente por la tarde me puse un polo limpio, me sacudí el polvo de los pantalones de trabajo y subí a la 5ª planta. La puerta de Recursos Humanos era de cristal esmerilado con el logo de Aurum Tech, un sol naciente de color naranja. Llamé a la puerta. «Adelante», dijeron desde dentro. Abrí. Detrás de un escritorio estaba sentada una chica joven con gafas. Miró mi currículum, me hizo algunas preguntas: cuándo saqué el carné de instalador, dónde había trabajado antes, si tenía experiencia en mantenimiento de grandes instalaciones. Respondí a todo. Asintió. «Señor García, entiendo su situación. Espere un momento fuera, por favor. Voy a consultar con la directora». Salió con mi currículum en la mano. Me senté en una silla en el pasillo. Esperé unos 10 minutos. Al final del pasillo oí pasos. No de una persona, sino de un grupo. Me levanté frotándome las manos manchadas de polvo en los pantalones. Y entonces la vi. Sofía venía por el pasillo. Llevaba una chaqueta de traje de color blanco roto y una camisa de seda negra debajo. Su pelo, peinado en grandes ondas, caía sobre sus hombros. Detrás de ella un séquito de 5 o 6 personas, hombres y mujeres, todos con libretas en la mano, caminaban a paso rápido, 22 años después. Sus piernas estaban rectas. Caminaba con paso firme. Sus zapatos de tacón bajo apenas hacían ruido sobre la moqueta. Su rostro ya no tenía esa expresión tímida de los 18 años. En su lugar había una seguridad, una calma que yo no sabía describir. Los labios ligeramente apretados, una levísima arruga vertical en el entrecejo, la marca de fruncirlo habitualmente. Me quedé de pie a un lado del pasillo.
Reinaba el silencio solo roto por el zumbido del aire acondicionado central. Bajé la mirada a la punta de mis botas de trabajo. Tenían una mancha de cemento que no se iba con nada. El sonido de los pasos se acercaba. Cuando estaban a unos 2 o 3 metros de mí, se detuvieron de repente. No levanté la vista. Entonces oí una voz. La voz dijo una sola sílaba: ja. La sílaba se quedó atascada en su garganta, como si algo la obstruyera, y solo salió un sonido ahogado. Levanté la cabeza. Sofía estaba parada en medio del pasillo. La carpeta de cartón que sostenía se le cayó al suelo. Los documentos se desparramaron por todas partes, como los apuntes rotos el día que terminamos la selectividad. La gente que la seguía se quedó paralizada. Alguien se agachó a recoger los papeles, otro dio un paso para sostenerla. Ella apartó la mano que se le ofrecía. Tenía los ojos muy abiertos, los labios le temblaban. El color de su cara iba y venía como una marea. Dio un paso adelante. Sus zapatos de tacón pisaron uno de los documentos caídos, dejando una arruga en el papel. Levantó un dedo y me señaló. La mano le temblaba violentamente en el aire. Sus labios se movieron durante un largo rato, emitiendo sonidos entrecortados como un náufrago luchando por respirar. Finalmente consiguió hablar. Javier García. No fue una afirmación, fue una pregunta. Como si no creyera lo que veía. Como si temiera haberse equivocado. Como si en esos 22 años se hubiera equivocado tantas veces, se hubiera decepcionado tantas veces, que ya no se atreviera a estar segura. Dejé mi caja de herramientas en el suelo y me erguí. Directora Martín. Vengo para la entrevista de técnico de mantenimiento. Aquellas palabras fueron como un cuchillo. No sé si se lo clavé a ella o a mí mismo. El pasillo se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el aire acondicionado. Las personas que la acompañaban se quedaron inmóviles. El que recogía los papeles se quedó agachado, el que intentó ayudarla dejó la mano suspendida en el aire. El aire parecía haberse congelado. Se podía oír hasta la respiración. Un hombre de mediana edad con traje azul oscuro que estaba detrás de ella se adelantó y dijo en voz baja: «Directora, este es el señor García, el candidato para mantenimiento. Recursos Humanos nos lo ha enviado. ¿Lo conoce?» Sofía no respondió. Me miró y se acercó paso a paso. Sus tacones se hundían en la moqueta. Cada paso era lento, como si necesitara confirmar que aquello era real. Se detuvo frente a mí. Era media cabeza más baja que yo, tenía que inclinar ligeramente el rostro para mirarme a los ojos. Su maquillaje era impecable, pero no podía ocultar las finas arrugas en las comisuras de sus ojos. Tenía unas leves ojeras, la marca de años de trasnochar. Me miró como si quisiera recorrer los 22 años que nos separaban centímetro a centímetro. Su mirada pasó de mi frente a mis cejas, de mis cejas a mis ojos, de mis ojos a mi nariz, de mi nariz a mi barbilla. Finalmente se posó en la cicatriz que tengo sobre la ceja derecha. Esa cicatriz me la hice hace 5 años en una obra con una viga de acero que se desprendió. Me dieron 6 puntos. Levantó la mano. Sus dedos se acercaron muy lentamente a la cicatriz. En el instante en que la punta de su dedo rozó, mi ceja retiró la mano bruscamente como si se hubiera quemado. Javier García, dijo por segunda vez. Esta vez no fue una pregunta, fue una confirmación. La voz le salió de la garganta rota como un cristal hecho añicos. ¿Por qué no viniste a buscarme? Al decir esto, las lágrimas por fin brotaron de sus ojos. Rodaron por sus mejillas, abriendo 2 surcos pálidos en su maquillaje perfecto. No se las secó. Dejó que fluyeran. Una corriente de aire frío salió del aire acondicionado. Un mechón de pelo de su frente se levantó y bailó sobre el rastro de sus lágrimas. Abrí la boca. La cinta aislante de mi caja de herramientas se me pegaba a las manos sudorosas. Antes de que pudiera hablar, se derrumbó. No se agachó lentamente, se desplomó de golpe. Como un edificio viejo al que le quitan una viga maestra. Se arrodilló sobre la moqueta del pasillo. El bajo de su chaqueta blanca se arrastraba por el suelo. El pelo se le deslizó por los hombros, cayéndole a los lados de la cara. De rodillas sus hombros se sacudían violentamente. De su garganta salía un llanto ahogado reprimido. No un llanto a gritos, sino el sollozo de alguien que ni siquiera se atreve a llorar en voz alta. El aire salía a trompicones de su garganta, mordido por los dientes, bloqueado por los labios. Solo quedaba un gemido roto, como un pájaro herido que llora en lo profundo de la maleza
sin atreverse a hacer ruido por miedo a atraer un peligro mayor. El hombre del traje azul oscuro hizo un gesto a los demás. Dudaron un momento y se retiraron en silencio al otro extremo del pasillo. Los papeles recogidos fueron colocados en una consola cercana sujetos con una taza de té. En el pasillo solo quedamos ella y yo. Me agaché. Ella seguía arrodillada con la cara entre las manos, los hombros temblando. Sus dedos eran blancos y finos. En el anular llevaba un anillo muy sencillo, una alianza lisa, sin ninguna piedra. Las lágrimas se filtraban entre sus dedos y goteaban sobre la moqueta gris, formando pequeños círculos oscuros. Sofía la llamé. No, directora Martín. Sofía. Al oír el nombre salir de mi propia boca me di cuenta de que llevaba 22 años sin pronunciarlo. La última vez fue en la puerta del instituto, cuando ella se subió a la furgoneta, y yo la despedí con la mano, repitiendo su nombre 1000 veces en mi mente. Sus hombros se estremecieron violentamente como si alguien le hubiera dado una palmada en la espalda. Apartó las manos de su cara y me miró. Tenía los ojos tan rojos como aquel invierno en que murió su abuelo. La punta de la nariz también estaba roja. Tenía la cara cubierta de lágrimas. El rímel se le había corrido dejando 2 manchas oscuras bajo sus ojos. Su mirada era idéntica a la de hacía 22 años sentada en su pupitre cuando me dijo: «Mi abuelo se ha ido». Javier. Sus labios temblaban. Su voz estaba tan rota que apenas se entendía. «Te he buscado durante 22 años». La ventana del final del pasillo se abrió de golpe por una ráfaga de viento con un chirrido. Las hojas de la jacaranda de fuera se agitaron. Unas pocas hojas entraron volando y cayeron sobre la moqueta. La miré a los ojos. Hace 22 años, en la puerta del instituto, dijiste que cuando tu pierna estuviera curada, volverías a buscarme. Te esperé durante 6 años. 6 años en los que cada día, al volver de la obra tan cansado que no podía ni enderezar la espalda, me tumbaba en el colchón de muelles de aquella habitación alquilada en Sevilla y me quedaba mirando la grieta del techo. Esa grieta estaba allí desde el primer día que me mudé. Cada vez que había una tormenta goteaba. El papel de la pared se despegaba y se volvía a pegar. Y yo pensaba: ¿dónde estarás hoy? Todavía te dolerá la pierna. Los médicos de La Paz te la habrán curado ya. Hasta que un día te vi en las noticias de la televisión. Estabas de pie en un gran auditorio con un traje gris claro y un puntero láser en la mano. Detrás de ti, una pantalla gigante llena de números. Tus piernas estaban rectas. Te mantenías firme. Sonreías con esa curva en los labios y tu hoyuelo derecho seguía ahí, igual que a los 18 años. Esa noche di vueltas y vueltas en la cama. Ahora eras directora general. Mandabas sobre cientos de personas. Estabas en lo alto de un edificio de 6 plantas. Y yo, bachillerato sin terminar, mi padre muerto, menos de 20.000 euros en el banco, una cicatriz en la ceja y unas manos llenas de callos que no se limpiaban por mucho que las frotara. ¿Qué podía ofrecerte yo? Tú estabas en la planta 28 y yo estaba en la calle esperando a que un capataz me eligiera para un día de trabajo. No tenía derecho a buscarte. Cuando terminé de hablar, el pasillo volvió a quedarse en silencio. A lo lejos sonó el timbre de un ascensor que llegaba. Ding. Se abrieron las puertas. Alguien salió. Sus pasos se alejaron. Sofía seguía arrodillada en la moqueta. Su traje blanco estaba completamente arrugado. Bajó la cabeza apoyando las manos en el suelo. Sus hombros todavía temblaban ligeramente. Entonces, muy bajo, dijo una frase. «Yo te he esperado 22 años». Levantó la cabeza. Sus ojos estaban tan rojos que parecía que iban a sangrar. «Vuelvo al pueblo todos los años. Todos los años voy a la puerta del instituto debajo de esa jacaranda. A veces por Navidad, a veces en el puente de Todos los Santos, de paso que voy al cementerio. El árbol ha crecido mucho. Antes podía tocar las ramas más bajas, ahora tengo que ponerme de puntillas. El año que me operaron en Madrid, el dolor no me dejaba dormir por las noches. La primera noche, cuando se pasó el efecto de la anestesia, el dolor me hacía sudar frío. Y yo pensaba en el vale que me dijiste en la puerta del instituto. Pensé en esa palabra decenas de miles de veces, y cada vez sonaba como la primera vez que la dijiste. El año que terminé la universidad volví a buscarte. Tu antigua casa la habían derribado. La higuera seguía allí.
Un vecino me dijo que os habíais mudado, que no sabía a dónde. Me senté debajo del árbol toda una tarde. Cayeron algunos higos al suelo. No me atreví a cogerlos. Mientras decía esto, su voz era plana como si leyera un informe, pero sus lágrimas no dejaban de caer. Rodaban desde sus ojos, resbalaban por su nariz y goteaban en la moqueta. Le pedí a un amigo que te buscara, continuó. Un conocido que trabaja de detective. Me dijo que estabas en Sevilla. En barrios obreros, en polígonos. He ido a Sevilla más de 10 veces por trabajo, y cada vez me quedaba un día más. Iba a las rotondas donde se ponen los jornaleros, a las puertas de las obras, a las tiendas de materiales de construcción. Le decía al chofer que aparcara y yo me bajaba a caminar. Si veía a alguien de espaldas que se parecía a ti, corría detrás. Lo hice más de 10 veces. Ninguna de esas veces eras tú. Extendió la mano y me agarró de la manga. Sus dedos se aferraron a mi polo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esa cicatriz de tu ceja, ¿de qué año es? De hace 5 años. En una obra se cayó una viga y me rozó. Sus dedos se apretaron, luego se aflojaron y luego se volvieron a apretar. Bajó la cabeza y apoyó la frente en mi brazo. Esta vez no reprimió el llanto. Lloró de verdad. No un gemido, sino un llanto que salía de lo más profundo de su garganta, como si una presa se hubiera roto. Los 22 años de agua acumulada se desbordaron. Su llanto resonó en el pasillo, chocando contra las paredes y volviendo capa sobre capa. Me miró, y con esa voz ronca y agotada dijo: Javier, todavía me llevarías a la espalda. Miré su pierna izquierda. La pierna que hace 22 años era más delgada que la derecha, con el tobillo torcido. Ahora estaba oculta por el pantalón de su traje. No sabía cómo estaba. Me agaché y me di la vuelta ofreciéndole mi espalda. Se subió. Sus brazos rodearon mi cuello. En la misma posición, de la misma manera, incluso el ángulo era el mismo que 22 años atrás. Su barbilla se apoyó en mi hombro izquierdo. Esta vez no fue con ligereza, se apoyó con peso, con fuerza. Su aliento en mi nuca era cálido, con un toque salado de lágrimas y la frescura de la menta. Su cuerpo pesaba más de lo que recordaba. Ya no era aquella chica ligera como una rama seca, ahora era una mujer de verdad, con peso, con calor, con las marcas del paso de 22 años. Me puse de pie. Al estirar las rodillas, mis articulaciones crujieron. El pasillo era largo. La moqueta gris se extendía hasta el final. La luz del sol entraba por la ventana, proyectando cuadrados de luz en el suelo, idénticos a los cuadrados de luz del pasillo del instituto 22 años atrás. Aquel día las manchas de luz del pasillo del instituto también eran así como las teclas de un piano. Yo la llevaba a cuestas sobre esas teclas, pero mis pasos nunca produjeron ninguna melodía. Hasta hoy esa melodía por fin sonaba. Al llegar al final del pasillo, sus brazos se apretaron. Hundió la cara en mi nuca. Su voz llegó lenta y clara. Javier, esta vez no me bajes. Me detuve un instante. Detrás de nosotros en el pasillo, los documentos sujetos por la taza de té se agitaban con la brisa del aire acondicionado, produciendo un susurro, igual que el sonido de los apuntes volando por el aire el día que terminamos la selectividad. En la consola alguien había dejado una maceta con una orquídea. 3 flores de color rosa violáceo estaban abiertas. El pétalo de la flor más baja había caído y yacía sobre la moqueta, con los bordes ligeramente curvados. No le respondí. Seguí caminando con ella a cuestas. Al final del pasillo había una cristalera que iba del suelo al techo. Afuera se veían las naves del parque tecnológico y a lo lejos la silueta gris pálido de las montañas. La luz del sol entraba a través del cristal, proyectando la sombra de 2 personas en la moqueta gris. Su sombra se superponía a la mía. Sus 2 piernas colgaban a los lados de mi sombra. Las sombras de sus 2 piernas eran rectas. Cargando su sombra, entré paso a paso en aquella luz. Esa noche no volví a Sevilla. El despacho de Sofía estaba en la 5ª planta, al final del pasillo. La cristalera ofrecía una vista nocturna de todo el parque tecnológico. Las naves industriales estaban iluminadas y a lo lejos las luces de los coches en la autopista formaban un río de luz. Se sentó en el sofá con una manta de lana gris oscuro sobre las rodillas. Su asistente trajo un cuenco de sopa de picadillo y algunos aperitivos. Los dejó en la mesita de café y se retiró. Me acercó el cuenco.
come que está caliente. Cogí el cuenco y bebí un sorbo. La sopa estaba espesa, el arroz casi deshecho. El sabor a hierbabuena era intenso. Ella se sentó a mi lado, mirándome comer. No tocó su plato. «Come tú también», le dije. Le acerqué el otro cuenco. Dudó un momento, luego cogió la cuchara y comió despacio unos sorbos. Mientras comía, sus pestañas caídas proyectaban una pequeña sombra bajo la luz. Cuando terminó, dejó el cuenco, se recostó en el sofá y cerró los ojos. Estaba muy pálida. Las arrugas de sus ojos se notaban más bajo la luz. La arruga de su entrecejo había vuelto a aparecer. Javier me llamó con los ojos cerrados. «¿Cómo has vivido estos 22 años?» Me recosté en el otro extremo del sofá con mi caja de herramientas al lado. Pensé un momento. Nada especial. Trabajar, ahorrar, mudarme, buscar más trabajo. Cuando mi padre murió, mi madre se quedó sola en casa. Vuelvo una vez al año por Navidad, le doy algo de dinero. Ella dice que no, así que se lo dejo en el cajón de la cómoda. Abrió los ojos y me miró. «¿Tu madre está bien de salud?» «Sí, bueno, le duelen las rodillas. Cosas de trabajar en el campo de joven. Tiene que apoyarse en la barandilla para subir las escaleras». Volvió a cerrar los ojos. Después de un rato dijo: «¿Te has casado?» «No». Abrió los ojos y se giró para mirarme. «¿Por qué?» «No sé. Supongo que no encontré a la persona adecuada». No preguntó más. En el despacho reinaba el silencio, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Fuera, el parque industrial brillaba con miles de luces. A lo lejos, el tráfico de la autopista fluía sin cesar. De vez en cuando se oía a lo lejos la sirena de una ambulancia, un sonido agudo y distante como el graznido de una gaviota. «Yo tampoco me he casado», dijo de repente. No dije nada. Su mano salió de debajo de la manta y la apoyó en el sofá muy cerca de la mía. El sencillo anillo de su dedo anular brillaba débilmente bajo la luz. Este anillo era de mi abuelo. Me lo dio antes de morir en la cama del hospital. Dijo que era para la dote de su Sofía. Más tarde, cuando fui a Madrid a operarme, antes de entrar en quirófano, la enfermera me dijo que me quitara todas las joyas. Me lo quité y lo apreté en la mano. Lo apreté hasta que la anestesia hizo efecto y la mano se me abrió. El anillo cayó al suelo. La enfermera lo recogió y lo dejó en la mesita de noche. Lo primero que hice al despertar de la operación fue buscar el anillo. Mi madre me dijo que lo tenía ella y me tranquilicé. El día que me dieron el alta me lo puse, no en el anular sino en el índice, porque me quedaba grande. Luego pedí a un joyero que me lo agrandara y me lo puse en el anular. No sé por qué en el anular. Quizás sentía que así mi abuelo estaba más cerca. El anillo giró lentamente en su dedo. 22 años, dijo. Lo he llevado en la mano 22 años. El sitio para el anillo de boda siempre ha estado vacío. No porque no tuviera la oportunidad de llevar uno, sino porque no encontré a la persona que debía ponerlo ahí. La noche se hizo más profunda. Con un movimiento suave se quitó el anillo del dedo anular y lo sostuvo en la palma de su mano. El anillo era muy fino como un hilo de oro bajo la luz. Javier me llamó, su voz tan suave como el viento. «Guarda tú este anillo». No extendí la mano. Ella cogió mi mano y depositó el anillo en mi palma. Todavía conservaba su calor corporal, un calor tibio, como el que sentí hace 22 años, a través de la tela del uniforme cuando se apoyaba en mi espalda. Apreté el anillo en mi puño. Su mano no se retiró. Se quedó sobre el dorso de la mía. Su mano era pequeña, de dedos finos. Igual que hace 22 años en la puerta del instituto cuando cogió la mía. «Esta vez no lo pierdas», dijo. «No lo haré», respondí. El cielo exterior comenzó a clarear. Las farolas del parque tecnológico se apagarían antes del amanecer. El polígono estaba silencioso como una ciudad dormida. Se movió sobre mi hombro. Sin abrir los ojos murmuró algo. Su voz era tan débil que parecía hablar en sueños. «Javier, ya es de día. ¿A dónde me vas a llevar?» Bajé la cabeza para mirarla. Dormida, parecía mucho más joven. La arruga de su entrecejo se había suavizado. La comisura de sus labios se curvaba hacia arriba, formando un leve hoyuelo. La abracé un poco más fuerte. «Donde tú quieras ir, yo te llevaré». La comisura de sus labios se curvó un poco más. El cielo pasó de un gris oscuro a un dorado pálido. El primer rayo de sol
iluminó la cristalera, tiñendo todo el despacho de un color cálido. La luz del sol iluminó su rostro dormido, su pelo desordenado, la manta gris oscuro, la caja de herramientas con cinta aislante en un rincón. Así apoyada en mi hombro durmió. Y amaneció. 3 meses después, un rumor circulaba entre los empleados de Aurum Tech. Su directora general, Sofía Martín, se había casado. El marido era el nuevo técnico de mantenimiento de la empresa, un tal Javier García. Decían que era su compañero del instituto. El banquete no se celebró en un hotel, sino en la plaza del pueblo. Se montó una gran carpa de lona roja, blanca y azul, y se dispusieron 30 mesas para una comida popular. Vinieron todos los vecinos del pueblo. El señor García estaba sentado en la mesa principal. Llevaba los cristales de las gafas impecables y el pelo canoso peinado hacia atrás con gomina. Carlos se encargó de asar los chorizos. El olor se extendía por media calle. Mi madre, con una chaqueta nueva de algodón rojo, estaba sentada junto a la madre de Sofía. Las dos ancianas se cogieron de la mano y no se soltaron en toda la celebración. La madre de Sofía tenía el pelo completamente blanco, pero ese día se había puesto laca y se había prendido una pequeña flor roja en el pelo. Sofía no llevaba tacones. Calzaba unas zapatillas de tela roja bordada. Al caminar cojeaba muy ligeramente, pero caminaba con paso firme y seguro. Cada paso sobre las baldosas rojas de la plaza dejaba una huella silenciosa. Cuando llegamos a la mesa del señor García para brindar, él se levantó copa en mano. Nos miró por encima de la montura de sus gafas. He dado clase durante más de 40 años, he despedido a miles de alumnos. Pero a vosotros dos, dijo, os recuerdo perfectamente. Se bebió el vino de un trago y dejó la copa. Javier, la llevaste a cuestas durante 3 años. Hoy ya no hace falta que la lleves. Podéis caminar de la mano. La mano de Sofía apretó la mía con fuerza. Su palma estaba un poco sudada, húmeda y cálida. Alguien en la plaza empezó a gritar: «¡Que se besen, que se besen!». Me agaché. Ella se subió a mi espalda. Sus brazos rodearon mi cuello. El sol se filtraba a través de la lona roja de la carpa, tiñendo su rostro de un rojo intenso, como la luz de las velas en el rostro de un santo. La llevé a dar una vuelta por la plaza. Ella, a mi espalda, apoyó la barbilla en mi hombro izquierdo. Su aliento cálido y cercano se mezclaba con el humo de la plaza, el olor a chorizo a la brasa y el murmullo alegre de la gente. Se acercó a mi oído y me susurró algo. El ruido de la plaza era demasiado fuerte, su voz se perdió. Pero mi nuca sintió la forma de esas 2 palabras. La jacaranda de la plaza estaba en flor, un árbol de fuego rojo. El viento arrancaba algunos pétalos que caían sobre la lona, sobre las mesas llenas de comida, sobre la manga de la chaqueta nueva de mi madre. Las 2 palabras que me dijo 22 años después eran diferentes a las que me dijo 22 años antes. Hace 22 años, en la puerta del instituto, me dijo: «Gracias». Hoy, 22 años después, en la plaza del pueblo, me dijo: «Te quiero». 2 palabras con formas diferentes, pero que sobre mi espalda pesaban exactamente lo mismo.